Los líderes tienen que entender muy bien la responsabilidad que tienen para que no se pierda la democracia. Y en este momento, obviamente, viene un cambio de régimen político porque hay unas elecciones nuevas. Ya logramos hacer un trabajo muy bien hecho en el país, en las regiones, porque las regiones quedaron manejadas por gente responsable en general. Y eso fue producto de un esfuerzo electoral, de democracia. Entonces no quiere decir que no funcione, pero hay que tener estrategia para que funcione. Entonces la estrategia tiene mucho que ver con el liderazgo de las fuerzas. Como el país lo dejaron dividir en múltiples partidos, entonces muy diluido el sistema. Y da la impresión de que está desunido totalmente, porque hay como 20 partidos. En forma natural hay 20 candidatos o 25 o 30. Entonces hay una sensación de que no nos unimos. Pero ¿qué más se puede esperar si tenemos todos esos grupos ahí interviniendo y todos tienen aspiraciones de algún tipo? Entonces hay que crear como una fuerza de unión, pero hay que tener paciencia con eso, porque no hay ningún mecanismo automático para que de todas esas múltiples opciones resulte de una vez una opción unificadora. Entonces hay que permitir que esa opción unificadora resulte para que nos vaya arrastrando en el sentido que tiene que ser. Entonces estas personas que están liderando distintos grupos políticos tienen una obligación de reunirse, de comentar, de discutir y de encontrar metodologías para sacar entre todos el país adelante a través de algún mecanismo. No de desunión, sino de unión. Tiene que haber algo en ese sentido. Si no lo hacen, fracasa un poquito la idea unificadora y la va a gobernar de pronto las encuestas o de pronto algunos momentos emotivos, como cuando el país se dejó enredar del famoso ingeniero y en un tiempo de cero pasó de nada en las encuestas a ser casi mayoritario. Hombre, entre otras cosas, ahí no habría existido algo de acuerdo entre él y Rodolfo. Tuvo que haber cosas muy raras. Pues se ve claramente en el análisis de las elecciones. Es decir, no se ve de dónde sacó Petro ese millón de votos adicionales. Pues no se ve. Entonces, obviamente que hay componendas y las va a haber. Ahora, en cuanto a lo que usted dice, o lo que dicen aquí los compañeros, de lo que tan complicado puede venir con las manifestaciones y todo, hay que ser estratégicos. Si nosotros no somos estratégicos, desbaratan el país. Y estratégicos son los que gobiernan, que lideran la fuerza pública naturalmente, y todos los ciudadanos que tenemos que estar vigilantes, dispuestos a comentar cualquier cosa rara que llegue a nuestros oídos. Diría yo que todo encapuchado debe ser detenido por estar encapuchado. Todas personas que incumplan las normas no se les puede permitir. Que eso es una de las fallas que hubo durante el gobierno de Duque, porque el gobierno de Duque fue muy poco activo en cuanto al comportamiento agresivo de gente. Fue pasivo un poco por tratar de cumplir extremísticamente normas o lo que sea, y eso no se puede ser así. Y yo creo que los que están gobernando ahora a nivel de ciudades y regiones no son así. Entonces van a controlar un poco más. Camino de confrontación, pero también camino de orden. Y yo no creo que haya tanta fuerza del lado del gobierno de Petro. Hasta ahora no lo ha mostrado en las manifestaciones, ni trayendo indígenas ni cosas de esas, no ha mostrado esa fuerza. Entonces también es un escándalo que el hombre está tratando de hacer para asustar. Yo diría, no hay que asustarse. Ese es mi análisis. Sería estupendo que eso pasara, que pudiéramos decir que ese día no pasó nada. Joel, hay una preocupación general. Un gobierno que tiene 54 ministros que han salido, y siempre con conflictos, porque salen a hablar mal. Tiene más de 75 viceministros que también han salido, que tiene un gran problema de gobernabilidad con el Ministerio del Interior y con la ministra de Relaciones Exteriores. ¿Cómo puede gobernarse un país así? A ver, Antonio, es lo mismo que ocurre con una empresa que genera empleo y produce algún artículo de consumo. Cuando una empresa privada, el gerente no da la talla, la junta lo cambia.
entonces no sé qué es lo que ha pasado en el país. A ver, yo creo que lo que está en juego no es cualquier cosa, es la permanencia de nuestro sistema de gobierno, que nos lo quieren cambiar por otro sistema distinto. Esto es el desarrollo del libreto elaborado en el Foro de Sao Paulo. El comunismo quiere atornillarse en el poder. Y como usted me dice de que esas personas que están hoy ejerciendo el poder es la misma especie, de la misma condición, es la basofia que ocupa hoy el poder. Y no podíamos esperar nada distinto, Antonio. Es que si se eligió de presidente a un criminal, a un guerrillero, no es él sigue siendo guerrillero, que tenía un voluminoso prontuario criminal, pues ¿de quién estaba rodeado? De otros de la misma especie, de la misma calaña, y él simplemente no va a tener en su gabinete gentes de bien, personas de bien. Va a tener y va a seguir con toda esa ralea de delincuentes. A uno le da vergüenza pues, que ese ministerio, ese consejo de ministros esté rodeado de las personas que no están preparadas. ¿Qué esperábamos de ese gobierno? Pues no esperábamos nada distinto. Yo creo que lo que está en juego es la supervivencia de nuestra endeble democracia. La verdad es que la democracia nuestra es endeble, porque es una democracia que permite que la izquierda llegue al poder, y esa misma izquierda es la que busca perpetuarse en el poder, patrocinando los grupos criminales. Tenemos cuántos grupos criminales, cuántos clanes tenemos en el país. ¿Por qué? Porque no hemos ejercido la autoridad. Es que la permanencia de la autoridad, la permanencia de un Estado se da cuando se aplica la autoridad. Y la fuerza del Estado tiene que ejercerla a través de las armas. Si la primera línea desafía el orden, pues ese es un reto para la civilización, para la sociedad, que obliga a que se reduzca a esos delincuentes. El Estado no puede estar por debajo de los delincuentes. A los delincuentes hay que someterlos con la Constitución y con la ley. Lo que dice Enrique es cierto. Iván Duque le faltó ejercer el poder en ese momento en que… ¿Fue tibio como otro candidato? Sí, claro, fue tibio y además propició en que esas fuerzas no se envalentonaran, al punto que hoy están manejando con el inquilino de la casa de Nariño el desorden. Entonces él simplemente llama a las etnias a marchar y llenan la Plaza de Bolívar con 55.000 personas que creen que eso van a ser las fuerzas que van a votar. Yo creo que el país tiene que reaccionar y que entiendan que el voto es un derecho que no vale 50.000 ni 100.000 pesos, como le expresaba el doctor Luis Fernando. Eso no tiene precio, el voto no tiene precio. Me parece que estos delincuentes y algunos politiqueros que compran el voto por 50 o por 100.000 pesos, están comprando conciencias y prevalidos de la hambruna de muchas personas, están cambiándolo no por una teja ni un bulto de cemento, no, por comida. Yo creo que esto es un pecado imperdonable, que estos caciques se vayan a comprar los votos, como lo hicieron con la elección de Petro, porque es que 1 millón de votos se compra con 12 millones de dólares y los grupos armados tienen cómo comprar. Los 3 millones de votos que marcaron
pues la diferencia entre la primera vuelta y la segunda, eso fueron comprados con 36, con 40 millones de dólares. Eso no fueron votos espontáneos, no fueron votos a conciencias. O sea, una elección espuria. Una elección espuria. Muy bien. Luis, yo tengo una pregunta. Hombre, nosotros hablamos de la corrupción y dicen los que atacan a los empresarios y a la democracia, y es que siempre ha existido corrupción. Es posible que sí, uno no puede negar lo que son hechos reales de temas que nunca se investigaron o no han llegado a fin, que esa es una de las grandes lamentaciones que mantengo yo sobre Colombia, que no llegamos a los fallos que deben llegarse rápidamente. Pero cuando uno ve un tipo como Carlos Ramón González, que es, como dice Joel, el amigo del presidente de toda su vida, y hace un robo del tamaño que está haciendo y ahorita está yéndose, volándose. Está prófugo de la Está justicia. prófugo. ¿Qué podemos pensar de un gobierno? Pues, ¿qué podemos pensar? Yo creo que aquí está dicho todo. Yo, con una sola palabra, es un gobierno de ampones y malandrines. Ese señor se fue y lo primero que hizo fue vender todas sus propiedades en una semana. Se las trasladó a sus parientes y vendió todo, y parece que era una fortuna bastante abultada. Que yo me pregunto, ese y todos sus secuaces, ¿cómo hacen para tener todas esas platas? Empezando por el ampón de la presidencia, que decía este fin de semana que iba a vender su casa porque ya no tiene quien viva en ella, pobre hombre, para aplicarle las acacias. No, son una manada de bandidos. Yo quisiera, Antonio, decirte, y perdóname que de pronto me traiga un poco, porque me quedo un poco triste de saber que ya está muy avanzado el programa y seguramente vas a tocar final. La pregunta es, ¿qué hacer? ¿Cierto? Yo, por ejemplo, voy a hacer una propuesta absolutamente natural, la hago desde lo más profundo de mi corazón, es, a los empresarios les propongo y les pido el favor que cualquier persona que sea líder, que favorezca la maldad, el odio, el resentimiento social, lo saquen de sus empresas. No importa que sea un sindicalista. Y si tienen que sacar 20, saquen 20, que esa empresa con 20 menos va a funcionar mucho mejor. Y le propongo al señor alcalde que el primer encapuchado o grupito que haya les mande de manera sorpresiva a la fuerza pública y los detenga. Y qué carajos de defensores de derechos humanos ni nada, los meta pero a buen recaudo, y luego veremos cómo se le hacen los juicios. A los políticos corruptos y bandidos como la Isabel Zuleta, que todos sabemos que fue una terrorista que hizo quemar cualquier cantidad de maquinaria y Hidroituango, que sigue haciendo todo tipo de, digámoslo, de presiones en favor de este delincuente de la Caja de Nariño. Hay que rodearla, pero no con aplausos, sino con rechiflas. Que a ese presidente, al lugar que quiera que vaya, ojalá también pudiéramos llevarle al pueblo que lo rodee y lo saque. Es que el pueblo lo puede sacar. Nosotros somos el elector primario, somos los dueños verdaderamente del poder, pero no vamos a irnos con armas, que es lo que pretende este bandido, que haya una masacre. Piense al revés, cuando ese tipo decía, le doy la orden a las fuerzas militares como su comandante supremo que no hagan un solo disparo a la sociedad. ¿Qué nos estaba diciendo? Deje que se defiendan los otros porque los vamos a agredir. Si a usted lo tocan, pues carajo es si usted se deja tocar. El derecho a la vida está clarísimo, clarísimo, la defensa personal estaba en la Constitución del 86. Pues hombre, si nos tocó acudir a defendernos, nos tocará, pero ese no es nuestro papel. Ni estamos preparados, ni nos han formado en eso, ni tenemos armamento, ni sabemos acciones tácticas o estratégicas para defendernos, ni tenemos cuerpos de reacción preparados, no. Pero sí podemos rodear a esa gente y denunciarle, decirle, usted es un ampón, usted váyase ahí, usted no merece estar allá. Señalarlos, pero sin temor, pero somos un país bastante cobardón. Nos hemos vuelto, ese cuentecito, aunque a mí me gusta mucho el pensamiento, por supuesto, ese cuentecito de que todo es un tanque de pensamiento y se reúne una cantidad de personas y que somos un tanque de pensamiento haciendo que nos gastamos no sé cuántos cientos de millones de pesos. No, que cuenta carajada. El problema está diagnosticado y es un problema con un gobierno de malandrines a los que hay que encerrarlos. Por último, para decirles, no sino ver lo del tal David Racero, ese sinvergüenza que fue presidente de la Cámara
y que todo el tiempo estuvo hablando de un apostolado especial en defensa de las clases populares agobiadas y maltratadas por el pueblo, y le acaban de pasar un audio donde le dice: contrate a esa niña por menos del salario mínimo, no le pague prestaciones, póngale una jornada por encima, él mismo. Uno con semejante porquería de ampones metidos allá, ¿qué puede pensar? A todos la reacción, de hecho, desde lo que podamos, y desde lo que podamos es: frenen en seco todas las expresiones que lleguen a su casa, a su empresa, a su parcelación, a su ciudad, porque si no, no hay nada que hacer. Enrique, este año y medio que falta va a ser de conflicto y de confrontación. Confrontación frente hombre a hombre y conflictos políticos. Bueno, el filtro mío está un poco viciado por la ingeniería, llamémoslo así. Por ejemplo, yo Sí. le he puesto mucho interés al tema de los ferrocarriles. Pero no me vaya para los ferrocarriles. No, pero le voy a explicar por qué. Le voy a explicar por qué, no me voy para allá. Y este gobierno lanzó como punto de venta ferrocarriles extraordinarios. Y yo soy coordinador del Hub de Ferrocarriles Nacional y le hago seguimiento a todas las noticias del Ministerio de Transporte y a ver cómo trabaja esta gente. Entonces, uno que ve problemas administrativos, cambio de gente, no tienen claras las metas, entonces son malos administradores y eso se repite por todas partes. Entonces hay una mezcla de corrupción, mediocridad, que da origen a mala administración, entonces no se manejan bien las cosas y hay una mala intención también detrás de coger los presupuestos y tenerlos guardados para cosas perniciosas. Entonces hay una mezcla de problemas de administración, problemas de mediocridad y de mala intención. Eso está subyacente ahí. Entonces, ¿qué hay que hacer? Superponer sobre eso la buena administración, las buenas metas, los buenos principios de los que son capaces de hacer esas propuestas. Y eso se hace y la gente las puede entender. O si no, no llegan sino las propuestas de mediocridad y de convencer a la gente con promesas, que es lo que llega. Entonces, o nos quedamos callados viendo todo eso o hacemos las contrapropuestas que sacan adelante al país y le hacen al país mirar para otro lado. Eso hay que hacerlo. Si no hacemos eso, entonces no vemos sino la mirada de esta gente loca. Y la prensa no está haciendo bien su trabajo. La prensa no está retroalimentando con propuestas, con ideas, sino entretenida en las mediocridades del Estado, del señor presidente, que pone una cantidad de bobadas en el aire para embobar a la gente. Y la gente se deja embobar con una cuestión liderado por los medios de comunicación, que no son capaces de crear debates más serios. Entonces tenemos ese problema de verdad. Entonces, si no resolvemos ese problema, ya estamos condenados. Estamos condenados a seguir en mediocridad y a depender del azar que nos saque en las próximas elecciones. Y es lo que yo lo diría que no se puede hacer, ¿cierto? Tenemos que caer en la cuenta. ¿Sí o no llegaremos a próximas elecciones? Sí, claro que Sí, llegamos, okay. llegamos. Okay. Yo digo que sí. Tengo claro. mis dudas. Joel, hombre, está ya discutiéndose la reforma laboral otra vez en la Comisión Cuarta, pero veo voces del pacto histórico que dicen que esa reforma es una reforma que no se debe aceptar. Es decir, ellos mismos no van a tratar de no aprobarla en la Comisión Cuarta. ¿Eso es muy grave para el país o no para nada? Antonio, cada que nos levantamos encontramos otro globo distractor en que gasta el tiempo inútilmente en discutir pues, la viabilidad o no del tren eléctrico elevado Buenaventura-Barranquilla. Habló ayer de otro plan en el Catatumbo, ¿no? Sí, entonces, es que cuando usted tiene un problema en la empresa mal manejada por un gerente, la prioridad es cambiar el gerente, no distraernos
con el tema de si el programa de ese gerente estuvo bien o estuvo mal o no tiene ningún programa. A ese gerente hay que deponerlo, hay que cambiarlo, al precio que sea, al precio que determinan la ley, las instituciones, la constitución política. Ya dijo cómo sacar a ese individuo, o es que esa constitución solo sirve para trapear y para decorar las bibliotecas. No, hay que hacer uso de lo que está establecido en la constitución y la ley. Antonio, no nos podemos caer en la trampa de seguir el juego con esos distractores. El Congreso, afortunadamente, y las Cortes han sacado pues, a relucir su obligación, pero el Congreso también está permeado y está comprado. Ya hemos visto, pues, hemos visto el presidente de la Cámara y del Senado, pues, hombre, que fueron untados por jugosas sumas de 4.000 y 1.000 millones, y ahora este otro señor también, pues. Entonces yo creo que no hay con quién, es decir, está en juego no solo la presidencia, sino la continuidad de ese Congreso. Eso es un Congreso también espurio, porque fue comprado con votos, e igual que la vicepresidente, también fue comprada con votos espurios. Entonces yo creo que lo que hay es que barajar y volver a dar, porque es que no, esto no es negociable, Antonio, no es negociable. Si todo lo que se haga ahora es espurio, además que no hay nada que hacer distinto a bajar a ese señor, a ese inquilino de la Casa de Nariño. Antonio, dame un segundo, sí. una pequeña. Tú arrancaste esta conversación recordando lo que fue nuestro trabajo por la revocatoria en la ciudad de Medellín. Yo creo que fue el ejercicio democrático más interesante que se ha dado en Antioquia en toda su historia. Nos unimos los ciudadanos de bien, con plática del bolsillo, con el corazón hirviendo 300 millones le gastamos a él. con la mente puesta en un solo objetivo: quitar a ese sinvergüenza de la alcaldía de Medellín, porque todo olía mal, todo era un problema. ¿Cuántas denuncias pusimos? No. Hay una penal donde lo pusimos varios de nosotros, y esta es la hora que no sabemos qué pasó con eso. Pero lo cierto del caso es que sacamos 350 y pico mil de firmas. 337.000. Nos aprobaron 237, necesitábamos 198.000. Pero eso no fue lo importante, fue que no nos pudieron hacer más daño. Fue que los bandidos del Consejo Nacional Electoral, no todos, algunos, y vamos a reservarnos el nombre de alguno de esos, porque ahora dirá que su santidad quedó pues herida, nos quitaron a nosotros el derecho constitucional de recuperar el mando de la ciudad. Hoy, después de que logramos volver a triunfar, como bien lo decía el doctor Enrique, de que logramos en las elecciones pasadas nombrar unos buenos mandatarios regionales en general, ¿cierto? Hemos demostrado a cabalidad que siempre nos acompañó la razón, que ni las amenazas, ni los insultos, ni lo que hacían en la calle de ir a quitarnos los formularios, de maltratar a nuestras recogedoras de firmas, ni lo que decían los medios, ese ampón con todos sus secuaces, primó. La razón nos la dio la historia. Por lo tanto, yo hoy invoco de nuevo ese evidente hecho para decirle: aquí estamos los demócratas de verdad, los que no le tenemos temor a la reacción de los bandidos, pase lo que pase, pero el país lo tenemos que volver a tomar ya. Sí, es que, Antonio, me parece que la justicia llega tardía, pero llega. Yo diría que la justicia tardía no es justicia. Así es. Sí, entonces, estamos de acuerdo. porque es que la justicia tiene que actuar con oportunidad, porque cuando ya llega es demasiado tarde. A este sujeto debió quedar por fuera del cargo, porque el daño que hizo es irreparable, es igual a lo que está ocurriendo en el país. El desmoronamiento institucional y la pérdida del país obliga a que quien
a quien elijamos sea una persona bien competente, bien preparada para poder reorientar y conducir y recuperar todo el daño que se ha hecho. Pues muy bien, señores. Yo creo que conversamos mucho, pero si hay un sentimiento común, un poco más de reserva de Enrique frente al tema de lo que se debe hacer, y de ustedes, los otros dos, un poquito más de acción. Obviamente yo tengo mi opinión, lo que pasa es que cuando uno hace aquí las veces de interlocutor en este conversatorio, pues valen las opiniones de ustedes tres, que son las que encausan a la opinión pública. Que muchas gracias por acompañarnos en el pensamiento al aire. Para mí es un motivo de orgullo tenerlos a ustedes aquí con nosotros, haciendo pensar al país, siendo vehementes en la exposición y al final coincidiendo en que hay que cambiar el modelo que tenemos actualmente. Antonio, yo también siento, al igual que Fernando, dolor de patria. Y esto hay que recomponerlo. Y hay que recomponerlo haciendo uso de lo que consagra la ley y la Constitución. Siento dolor de patria. Enrique quiere decir algo final, pero tengo que recordarles que este programa lo dividimos en dos, porque está muy sustancioso, pero hay que dejar que piensen y que reflexionen para la continuidad. Sí, naturalmente que hay 4 sentimientos que son duros, que son el dolor, el miedo, el recuerdo negativo del pasado, ¿cierto? Y también la tendencia a pelear y a ser destructor y defenderse y atacar. Pero hay 4 sentimientos positivos que ayudan a equilibrar la situación, que son la creatividad, que son la capacidad de pensar y de soñar y de hacer propuestas, la capacidad de imaginar y encontrar alternativas, y la cantidad y la oportunidad que tenemos de ser observadores de la realidad para descifrar lo que está pasando, independientemente de los 4 aspectos negativos que miramos, que también son valiosos, pero hay que ayudar un poquito con la parte positiva que tiene que ver con la creatividad, que es una tremenda capacidad humana. Yo quisiera señalar un personaje que nos inspiró acción creativa, que fue el presidente Uribe. En un momento de muchas dificultades, encauzó al país hacia la construcción del país, y el país se dejó convencer. Después ya hubo unos manejos no tan interesantes, pero durante esa época disfrutamos de un optimismo general por el espíritu constructivo y el espíritu de patria que él estuvo inspirando. El presidente Duque, de cierta manera, perdió la oportunidad porque, aunque él tenía ideas semejantes, en la práctica no era tan estratégico como el presidente Uribe. Entonces, ahora nos llegó la mala, nos tiene que volver a llegar la buena. Y es una convocatoria al liderazgo. Recordarles aquello que nos enseñaron en la escuela. Patria, te adoro en mi silencio mudo y temo profanar tu nombre santo. Por ti he sufrido y padecido tanto como lengua mortal de sin lo pudo. En fin, yo creo que hay que volver a retrotraer la urbanidad de Carreño, la religión. La disciplina y el orden. Sí, la disciplina y el orden, sí. Joel, Enrique y Fernando, muchas gracias. Con mucho gusto, Antonio. Muchas gracias, Antonio. Con mucho gusto. Hay que seguir construyendo patria, que se monten en ese camión, en ese bus, los que quieran. Los demás, dejémoslos relegados, pero la patria la vamos a sacar adelante.